Empezamos con la unidad 2, entonces, y el primer capítulo de la unidad 2 es seguridad de la información. Bien, a ver, seguridad de la información, como definición dice, es el proceso de planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Estos conceptos los empezamos a ver en gestión de datos del año pasado, referidos a bases de datos, sobre todo. ¿Tienen claro los tres conceptos estos? A ver, Sí. alguien que me diga integridad. ¿Qué entienden por integridad? ¿O un ejemplo? Que la información esté completa, quiere decir integridad, que no le falten partes. Bien, ¿algo más se puede agregar a eso? Que no sea modificada por quien no puede hacerlo. Bien, ¿y eso sería integridad o ya sería otra cosa? Más confidencialidad eso, porque Eso es está una dentro de la autorización. confidencialidad, exactamente. La posibilidad o no de acceso a la información está dada por la No, dice confidencialidad. integridad que la misma solo pueda ser modificada por la entidad autorizada. Y después lo que dijo Joaquín. Bien. Está bien, pero... Confidencialidad es que solo sea conocida por las personas autorizadas. está bien, pero sí, en la expresión por ahí también conocida y modificada está dentro del permiso que vos le pongas para acceder a la información. Integridad básicamente que no se pueda corromper la información que, digamos, esté completa, que fue lo que dijeron antes. Nosotros habíamos visto ejemplos de integridad con respecto a transacciones que no podían estar hechas por la mitad, digamos. Si teníamos que actualizar ciertos valores, tenían que estar actualizados en todos los registros y no se podían volver para atrás. Y eso era parte de la integridad. ¿Y la disponibilidad? Eso mismo, que esté disponible cuando se necesite. Esté disponible, o sea, que se pueda acceder a esa información en todo momento que sea necesario. Por Para las lo cual, personas autorizadas su acceso. a las personas autorizadas a su acceso. Sí, por eso siempre volvemos a quiénes pueden obtener esa información, y eso está por el lado de la confidencialidad. Son interdependientes Y sí. los conceptos. Bueno, a raíz de todo esto, de quiénes pueden acceder y todo lo demás, se le está agregando una cuarta dimensión a la seguridad de la información, que no está especificada acá, pero que existe, que es la trazabilidad. Porque muy lindo, yo digo, a esta información la puede acceder fulano, sultano y mengano, la pueden modificar tales personas, pero ¿cómo sé después quiénes fueron los que accedieron, quiénes fueron los que modificaron esa información si no tengo trazabilidad en los sistemas? Entonces, muy importante el tema de la trazabilidad, y de esa forma poder resguardar los activos de la organización. Y cuando dice activos de la organización, en cuestiones de información, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A ver. ¿Podemos? Fórmula de la Big Mac de McDonald's. La Big Mac de McDonald's, ¿qué significa? Y es un activo para McDonald's de información. Es un activo de información, la Big Mac en particular. La fórmula. Ah, la fórmula. Perfecto. Sí, Lo eso mismo que la de Coca-Cola. es un activo de información. ¿Qué más es un activo de información? Otra. Además de de los diseños industriales o fórmulas para desarrollar ciertas cosas. ¿Otro Los activo? planes de negocio. Los planes de negocio. ¿Otro? Ahí hasta ahora pareciera ser que todo eso está en documentos, ¿no es cierto? Que de alguna forma pueden estar sistematizados o digitalizados, o podrían estar en papel, con lo cual también es un activo de la información y se comprende dentro de lo que es seguridad de la información. ¿Y solamente documentos? Después tenés procesos
y después Procesos, clave. procesos, Personas también. pero pareciera otra vez que están dentro de documentos los procesos. Por ejemplo, los usuarios y las contraseñas de los usuarios de un sistema puede ser activo de Bien, información. esos son activos. ¿Qué más? Copias de seguridad. ¿Qué más? Sí. El hardware es un activo. El hardware es un activo. Bien. ¿Qué más? Las personas. Las personas son activos. ¿Algo más? El software es un activo también. ¿Sí? No, digamos, dentro de estas patas nos está faltando eso. El software también es un activo. Si yo pienso en la base de datos de por sí, el gestor de base de datos de por sí, ese gestor de base de datos no va a funcionar si el sistema de gestión de base de datos no está instalado, y a su vez si el sistema operativo no está instalado. Entonces el software también va a ser un activo. Bien, dice, bueno, que esto era un proceso, lo de seguridad de la información, y dice que hay que prepararse para las contingencias que puedan ocurrir en un grado acorde con la criticidad de la misión del negocio. Bien, la palabra contingencia, ¿qué significa? A ver. ¿Pueden? Los problemas. Posibilidad de que pase algo, ¿no es? Ah, ahora sí. El problema es cuando ya el riesgo que había de que hubiese un problema apareció, ¿sí? Contingencia sería la manifestación de un riesgo, que sería en definitiva un problema, ¿sí? Pero para decirlo en términos de la seguridad de la información es cuando se manifiesta un riesgo que yo tenía identificado entre los riesgos que podían ocurrir. A ver si se les ocurre alguna contingencia que yo tendría que analizar. Por ahí me dijeron algo que puede servir para mitigar un riesgo. Me nombraron los backups. Backup, claro. Que sirven para mitigar un riesgo. ¿Y el riesgo de qué sería? Sirven para De que alguno De entre y te per- baje un ransomware. Bueno, de que te por pérdida de ejemplo, información, ¿sí? respaldo En de realidad las es, transacciones. digamos, que cubre el riesgo de pérdida de información. ¿Está bien? En el caso del ransomware, cubre el riesgo de ¿qué? ¿Qué hace el ransomware? Encripta todo y tenés que poner a... Encripta todo y te pide un rescate, por eso se llama ransomware, te pide un rescate por esa información. ¿Está? Entonces, si vos no tenías previsto de alguna manera esta contingencia y tenías los backups acordes a esta contingencia, tendrías que pagar, digamos, para que te devuelvan la llave de la información que está encriptada. Hace poco no le pasó ahí a los cosos de Rosario. Va a la empresa que le provee no sé qué. A la móvil, ¿no era? Creo A que los sí. que le dan los GPS, creo, o algo así. Creo que sí. Creo que sí, eso puede ser un buen ejemplo. Habría que buscar bien cómo fue la cosa. Y Pero me sí, parece que fue a la empresa que le provee las posiciones de los colectivos, entonces el móvil no tenía las posiciones de los colectivos y no andaba. y claro, y eso bloquea todo el sistema. Fíjense a dónde llega, o sea, lo que hay que analizar de cada una de las cosas que uno utiliza en un sistema para prepararse a esas contingencias. Cuando estaban leyendo por ahí, algunos de los que estaban conectados hablaron de un temita de disponibilidad. Un ejemplo, a ver. No me acuerdo si De fue. que había que prever un corte en el suministro del data center, por ejemplo, usando una UPS que funcione hasta que se prenda el generador. Entonces no Hasta que te se corta el prenda. servicio. Exactamente, de manera tal que el servicio no quede suspendido. A lo mejor en el recambio hay unos minutos, pero digamos que es casi imperceptible. ¿Está? Bien, y todo esto lo tenemos que analizar en función de la criticidad de la misión del negocio. Por eso es que en el trabajo integrador les hicimos analizar
algún proceso crítico dentro de la organización, porque ese proceso se supone que no debería parar, o si para, digamos, es en los términos normales del trabajo del negocio. Si este negocio funciona de 8 a 20, bueno, en ese término, digamos, debería tener disponibilidad, todo lo que se supone que le da servicio a ese proceso crítico. ¿Está? Entonces, por eso es que analizamos todo. Ahora, en esta parte del trabajo integrador que ustedes van a empezar, vamos a empezar a analizar, ¿sí?, cuáles serían los riesgos que, digamos, impiden a ese proceso, o podrían impedir a ese proceso que llegue a su buen término. Bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo más o menos? Bien. Ahí estaban las dimensiones, las 3 dimensiones que mencionamos: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y complementarias, esto de la autenticidad y la trazabilidad, que complementan a ¿cuál de las dimensiones, sobre todo? Disponibilidad y La confidencialidad. autenticidad y trazabilidad, ¿a cuál? A la A la integridad. Autenticidad a la integridad. Autenticidad, la integridad. Seriedad. Y la trazabilidad, Disponibilidad puede ser. no, la En realidad las dos, porque si integridad según el apunte, Claro. los que lo modifica, Exacto. Está bien, pero la trazabilidad es lo que te está indicando quiénes hicieron qué y en qué momento. claro, por eso a la confidencialidad le daría soporte entre comillas, porque le dice quién accedió, y la otra Sí. quién lo modificó y por qué, y cuándo. Exactamente. Y si hubiese habido algún problema de disponibilidad, la trazabilidad te dice qué procesos estuvieron corriendo, ¿está? Y que te pudieron haber hecho bajar, ¿sí?, esa disponibilidad que vos tenías. O sea que, fíjense que volvemos a estar interrelacionadas entre las 3, ¿sí? Y estas complementarias ayudan a que estas 3 se puedan cumplir. ¿Sí? Bien. Diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática. La seguridad informática es justamente la parte técnica de la seguridad de la información. Pero para que haya seguridad informática, yo tengo que establecer políticas de tratamiento de la información a nivel seguridad de la información. ¿Quiénes van a acceder? ¿Quiénes no van a acceder? ¿Qué se puede hacer con la información que existe? Hoy hablábamos también con... ¿quién era? A ver si me acuerdo. Con alguien que habló con Juan Ortega. Con alguien que habló de un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Que te habían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad cuando entraste a la organización. Sí, que eso forma parte como de las políticas que vos tenés que tener para tener seguridad de la información. Perfecto. Fíjate que dentro de acá de este cuadrito que dice actos deliberados del personal, se supone que esos actos deberían estar identificados dentro del acuerdo de confidencialidad, que no están permitidos. Está entonces que vos no tenías por qué haber accedido a tal o cual información digamos, dado a conocer a lo mejor tal o cual información que trabaja la empresa. Pero eso está dentro de la seguridad de la información, no dentro de la seguridad informática. La seguridad informática ya después es el hecho, ya está, digamos, tiene que haber una política inicial para que yo después, con la seguridad informática, la trazabilidad y todo demás, pueda diferenciar quién hizo qué, y entonces sí, tomar una acción correctiva en ese caso, en el caso que sea personal. ¿Tá? Pero eso está dentro de la seguridad de la información. ¿Se entiende la diferencia entonces? Cuando hablamos de ataques utilizando tecnología, estamos hablando de seguridad informática. Yo podría tener un ataque
que no sea utilizando tecnologías y destruir información? Sí. Sí, podés prender Prender fuego fuego. los servidores. El primero que aparece, ¿eh? Prender fuego a los servidores. ¿Tá? Vengo, hago eso y destruyo toda la información, y ahí no hay un ataque utilizando tecnología, ni mucho menos. ¿Tá? Ahí, ¿qué hubo? ¿Qué posibilitó que yo le prendiera fuego a un servidor? O a un, qué sé yo, a un lugar donde hay papeles guardados y que quiero que se desaparezcan. ¿Qué es lo Que que Una pudiste falta acceder a ese de lugar. seguridad física. Claro, el acceso a ese lugar donde estaba el papel o donde estaban los servidores. Eso es lo que posibilitó que se destruyera la información. Y ahí está la seguridad física, que alguien mencionó recién, digamos, que pone en juego la seguridad física. Bien, entonces la idea es poner en funcionamiento buenas prácticas para prevenir. Muchas veces no se puede impedir, pocas veces vamos a poder evitar, salvo que no hagamos la actividad en la que estamos embarcados, y esas buenas prácticas puestas en funcionamiento, digamos que van a bajar el nivel de los riesgos que podemos llegar a tener. Bien, entonces, ¿qué dice la seguridad de la información que son buenas prácticas? Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, analizar riesgos y establecer planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio. Esas son las tres cosas que vamos a tratar de ver en la materia, y que lo vamos a ver a través de algunos ejemplos relacionados con la facultad, porque más o menos lo que todo el mundo puede manejar, y vamos a empezar a trabajar con normas que nos permiten hacer esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a pretender? ¿Qué es lo que pretende este gráfico que está acá? Recién hablábamos de tiempo en relación a la criticidad del negocio. Entonces, para establecer la criticidad del negocio en una línea de tiempo, nosotros tendríamos que conocer cuál es el tiempo en que ese riesgo, o el tiempo de downtime, digamos, el tiempo en que el proceso crítico puede estar detenido hasta que se vuelva a tener, digamos, operatividad normal. Bien, entonces, ¿qué muestra este gráfico? Que en el paso 1 dice Stage 1, ¿sí? El proceso está, o el negocio está corriendo como usualmente. Y en algún momento ocurre un desastre. En realidad, más que la ocurrencia de ese desastre, uno tendría que identificar el momento en que yo descubro que ocurrió ese desastre, porque puedo no haberlo descubierto en el momento. ¿Sí? Entonces, a ver si nos entendemos. Si ocurre el riesgo este que estábamos hablando de un ransomware, ¿me entero en el momento? Generalmente no, cuando ya se encriptó todo, digamos. Puedo enterarme cuando ya se encriptó todo. ¿Está? O sea, que prácticamente lo que me dice ahí, el momento que ocurre el desastre es casi el mismo momento en que se me encriptó todo. ¿Está bien? Y yo puedo, digamos, recuperarme enseguida de un ransomware. Yo hice... Y en ese caso no, tenés un rollback o un rollout de todo el backup que tengas hecho del último. bien. ¿Y cuándo hice el último backup?
Todo depende de depende de la de las política. políticas. Depende de las políticas de backups que haya implementado. Entonces vamos a suponer que mi backup lo hago a última hora de la noche o primera hora de la mañana antes de que todo el mundo se vuelva a operar. ¿Sí? Vamos a suponer una empresa que trabaja de 8 a 20. ¿Sí? No tiene registros fuera de ese horario. Entonces, mi último backup fue a las 8 de la noche o antes de las 8 de la mañana. Y el punto ese que está en rojo ocurre a las 12 del mediodía. Y lo de la mañana lo perdés. Ajá, ¿y lo puedo perder? Y no. No, ¿no es cierto? Bien. Ese RPO que está ahí significa Recovery Point Objective. Objetivo de punto de recuperación sería. O sea que nosotros vamos a recuperarnos a lo que está a las 8 de la mañana. ¿Sí? Cuando arrancamos. Pero tenemos 4 horas que se estuvo procesando información y de la cual no tengo registro. Al menos no tengo registro digital. ¿Sí? Bien. Ahora pongo a funcionar la recuperación de ese backup. ¿Sí? Y ese es el RTO, que sería el tiempo que me lleva, en este caso, recuperar el backup que hice a las 8 de la mañana. Ya que en el stage 3, que dice ahí en amarillo, yo tengo ese backup recuperado. ¿Puedo ponerme en producción ya? Quiere decir, ¿puedo habilitar a todo el mundo que empiece a trabajar? No. Y no, lo No, tendría que tenés que comprobar. ver lo que Faltan pasó. 4 horas. Tendría que ver, a lo mejor hay negocios donde sí puedo, ¿sí? No importa lo que hice en esas 4 horas y puedo seguir dando atención al público, salvaguardando que en esas 4 horas, si hay algún, vamos a suponer, pedido de cliente, si hay pedido de cliente que no los tengo recuperados, obviamente no los voy a poder trabajar, pero podría trabajar. Y existe entonces esa WRT, que es el tiempo que me cuesta recuperar esas 4 horas que estuve haciendo escritura y que no se quedó grabado. ¿Está bien? Es el Write Recovery Time. Recién en el punto 4, que estamos en verde, ahí el negocio está nuevamente en producción. Pero, profe, también se pueden perder esas 4 horas, porque si no tenés en algún lado donde lo guardaste, donde lo que hiciste, lo perdés. Bueno, es que eso es lo que tengo que evitar, o por lo menos mitigar. Yo no puedo perder esa información. En alguna empresa, en otra empresa, a lo mejor sí. ¿Sí? Entonces, en función de eso, en función de ese máximo tiempo tolerable de downtime, digamos, de que esté caído el sistema, en función de cuán crítica es la información que estoy manejando y cuánto se actualiza y cuán poco puedo tener un registro manual de eso, es que yo ese pedacito de tiempo hasta que ocurre el desastre lo tengo que acotar. Ejemplo, ¿esta empresa se bancará que yo haga el backup solo a la noche? Y si el problema hubiese ocurrido no a las 4 horas, sino a las 8 de la noche, o 8 menos cuarto de la noche, Perdés todo el día. pierdo todo el día. Y es tolerable eso. Y si es tolerable para la empresa, no pasa nada. Ahora, si no, va a tener que hacer backup más seguido. Es tolerable, pero a lo mejor tengo que tomar algunas estrategias para que esa información esté en papel o que de alguna forma la pueda recuperar. En registro transitorio, que no esté dentro del sistema, no sé. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero
¿Se entiende esto? ¿Se entiende este cuadrito? Sí, sí, se entiende. Sí, Bien. sí. Porque lo vamos a estar repitiendo muchas veces, porque dependiendo de cada tipo de riesgo, vamos a estar pensando en este tiempo en que el tiempo de recuperación, digamos, este pedacito que está hasta que el desastre ocurre y yo pueda volver al punto 1, que es el verde, ese tiempo va a ser más o menos tolerable en función de lo crítico que sea ese proceso. ¿Está? Y lo mismo, el downtime tolerable máximo, el máximo tiempo que yo puedo estar sin servicio de ese proceso crítico. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, vamos a volver a esto sobre la marcha. Bien, para trabajar sobre todo esto que tiene que ver con la seguridad de la información, nosotros nos vamos a basar en algunas normas o algunos marcos metodológicos, entre ellos la ISO 27000. Bien, la última versión de la ISO 27000 no hace esto que está dibujado acá, porque pretende que cada empresa lo defina. Entonces, sacaron este ciclo de mejora continua que es el PDCA, Plan, Do, Check, Act, o planificar, hacer, revisar, actuar. No obstante, nosotros vamos a seguir basándonos en esto porque, en definitiva, siempre después vuelve al ciclo PDCA, porque de alguna forma hay que plantear políticas, hacer inventario de activos, hacer, analizar amenazas, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tratar de nosotros arrancar de esta manera, trabajando con políticas, con objetivos y alcance de la seguridad de la información, con el inventario de activos y a partir de ese inventario de activos hacer análisis de riesgo. Esa es la idea y después les voy a contar qué es todo lo demás. Se entiende que si yo quiero hacer un inventario de activos, tomaré el proceso y veré qué activos están involucrados en ese proceso. Siempre basándonos en activos de información. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Recién mencionábamos activos, ¿cuáles podían ser? Entonces, dentro de un proceso va a haber seguramente información que sea vital para ese proceso. Ese va a ser el activo de información. A partir de ese activo de información vamos a tener activos de soporte, activos que se necesitan para que ese activo de información, digamos, se transmita, etcétera, etcétera. A ver, ejemplo. Mesas de exámenes en la facultad. ¿Cuáles serían los activos más importantes? El proceso Las de actas. examen en la facultad. Bien. Listado de alumnos inscriptos. Las actas de exámenes son uno de los activos más importantes. Bien, pero para que ese acta se pueda conformar, ¿qué tiene que haber primero? Una planificación. La planificación, ¿a qué te referías? ¿La planificación de cátedra? Alumnos inscriptos. Exacto. No, la planificación de cátedra es para hacerla, digamos, para dictar clases, pero no para... Ah, pero me refiero más que nada al hecho del examen, cómo es que se tiene que tomar, bajo ciertas cosas, qué temática. Sí, eso en cada cátedra, en el proceso de examen, va a estar en algún momento identificado como, digamos, pero es un activo que que no se desarrolla en el proceso específicamente. La planificación de cátedra es del cursado. ¿Qué otra cosa? Eso sería como un activo, pero que ya está de otro proceso y que es ingreso a este proceso. Un input de este proceso. ¿Qué otro más? El listado de alumnos inscriptos al examen es un acta. El listado de alumnos inscriptos pasa a ser el acta, pero para que estén inscriptos, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que poder acceder al CISACAD. Bien, o sea que hay una inscripción a exámenes, hay un registro de inscripción a exámenes antes del acta.
¿Y por qué está ese registro de inscripción a exámenes? Porque vamos a suponer que alguno de ustedes no aparece en acta. ¿Qué se hace? Si vos tenés el certificado de inscripción, debería Exactamente. aparecer. Vos tenés el certificado de inscripción, o sea que el certificado de inscripción es un activo que depende de la inscripción a examen y que a su vez está en un registro del CISACAD. O sea que habría ese certificado tiene un soporte de información, que es el registro de la inscripción, que a su vez tiene un soporte que es el CISACAD. Y la base de datos con la cual opera el CISACAD. ¿Sí? Fíjense que ya ahí nomás hay 2 activos de información que dependen de otros 3. ¿Está bien? Entonces, haciendo ese inventario de activos, vamos a empezar a analizar qué amenazas, vulnerabilidades tienen esos activos y esas van a determinar los riesgos y los impactos que van a tener esos riesgos sobre el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. La ISO 27000, para poder certificarse, cuenta con la ISO 27002, porque la certificable es la 27001. Pero hay una guía de buenas prácticas que es la 27002, que establece una serie de controles que se deben hacer y desarrolla en estos 4 grupos, seguridad legal, física, lógica y organizativa, a cada uno de esos controles que se tienen que hacer. Entonces, habla de gestión de incidentes, de gestión de continuidad del negocio, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, la organización de la seguridad de la información, la relación con los proveedores y la política de seguridad como seguridad organizativa. Habla de conformidad y cumplimiento como seguridad legal, habla de seguridad física y del entorno como seguridad física, y las otras como seguridad lógica, que el control de acceso, cifrado, seguridad en las operaciones de telecomunicación y adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, seguridad lógica. Y fíjense que la seguridad informática, ¿dónde estaría? ¿Dentro de cuál de estos grupos? La lógica. La lógica. Y miren qué chiquitita que queda en relación a todas las demás cosas que hay que tener en cuenta dentro de la seguridad de información. Un montón más para tener en ¿Dónde cuenta. está la lógica ahí? El cuadrito rosa. Acá, ¿que no lo ves? El anaranjado es la lógica. Control de acceso, cifrado, seguridad de los... No, rosa. Eso es rosa, naranja, ¿qué color es ese? Yo lo tengo como anaranjado, no sé cómo lo ven ustedes. Pero, Naranja. Sí, sea, pero la el recuadro que referencia. dice seguridad lógica es muy de otro color. Claro, es rosa de arriba. Y capaz, Yo lo veo igual. yo lo veo igual, pero qué sé yo. Después me fijo. Pero sería el único que está más o menos anaranjadito. Sí, sí. Esa es la duda. Bien. El NIST 800, otro framework que podemos utilizar para trabajar sobre seguridad de la información. Vamos a estarlo mirando también. Dentro del NIST 800 se habla de un marco de trabajo que es de administración de riesgos. Entonces, en lugar de partir de la definición de los activos, se parte de riesgos, de categorizar riesgos, seleccionar controles de seguridad, implementar esos controles de seguridad, chequear, ¿sí? Bueno, monitorizar, etcétera, y sigue la ruedita. Y este es uno de los estándares que se utilizan ahora. Dentro de la ISO también, para riesgos, existe la ISO 31000. No vamos a estar entrando en todas las normas y leyendo todas las normas, sino que vamos a tomar de cada una de estas normas las cosas que nos parecieron más importantes. Y de hecho, con Nico después hicimos una de estas diplomaturas en seguridad de la información,
y salvo por algo de Microsoft que después se los voy a estar mostrando, el resto que nosotros elegimos para la cátedra está todo contenido en esa diplomatura de seguridad de la información, así que las selecciones estuvieron bien hechas. Después les voy a contar lo de Microsoft. Bien, Magerit. Magerit es un marco de trabajo que utiliza la Administración Pública de España, y está muy bueno en cuanto a cómo categoriza los activos. Entonces, sobre esos activos, a partir de los activos, que es lo que vamos a hacer nosotros, encontrar las amenazas y las vulnerabilidades de esos activos, y ahí explica este gráfico que, bueno, el activo sufre una degradación a partir de las amenazas y de sus vulnerabilidades. Bueno, esa degradación, dice, las amenazas ocurren por cierta frecuencia, etc. Bueno, esa degradación implica un impacto, ese impacto y la frecuencia, a partir del impacto y la frecuencia en que se pueden establecer, se determina el riesgo. Riesgo vamos a considerarlo como impacto por la frecuencia, por probabilidad de que la amenaza se materialice. Bien, a partir de ese riesgo se encuentran salvaguardas que mitigan el riesgo, y hay un riesgo residual. Bien, nosotros vamos a trabajar exactamente con esto, vamos a arrancarle al activo, vamos a encontrar sus amenazas y vulnerabilidades, vamos a encontrar el impacto que significaría que ese activo deje de estar como tiene que estar, vamos a calcular la frecuencia, o vamos a estimar esa frecuencia, y a partir de eso vamos a determinar el riesgo. Vamos a encontrar cómo mitigarlo, y vamos a tratar de encontrar un riesgo residual, y ese riesgo residual es el que tendríamos que estar dispuestos a aceptar en el momento en que se materializa el riesgo. En el ejemplo que estábamos trabajando recién, teníamos 4 horas que habíamos perdido de información. Vamos a suponer que mucha de esa información la teníamos en registros de papel, y otra no, porque habíamos decidido que no nos interesaba. Ese es nuestro riesgo residual. Recuperar esa información que estaba en papel a los registros nuevamente. Es el tiempo que nos demande volver a volcar esa información en el sistema, y el costo de la mano de obra que supone volver a tener esa información. Bien, se está terminando, tenemos menos de 1 minuto, así que arrancamos cuando nos volvemos a conectar a Zoom.